Bien chicos, comencemos entonces la clase, que es la última clase de la fase, la otra semana están dando el curso. Declarar que estos tres temas que hemos tratado, la caracas, la ocuma y lo que es la clase de hoy día, para el examen la próxima semana. Entonces la próxima semana seguimos con las clases normales. Bien, entonces hagamos lo referente a lo que es pues la patología del vitrio y la patología retinal, en este caso estreñimiento del. Entonces, cuando hablamos del vitrio, nosotros hablamos de una estructura que es bastante peculiar, porque el vitrio constituye una estructura totalmente transparente, gelatinosa, que tiene propiedades viscoelásticas y que contiene una matriz colágena, ¿no? Junto con escasas células. Ocupa gran parte de la cavidad ocular, en toda la parte superior, y es la que va a dar soporte a lo que es pues, la parte posterior del ojo. ¿Qué funciones va a tener esta cavidad vítrea? Principalmente una función de lo que es transparencia, porque también va a permitir por esta transparencia el paso de la luz hacia lo que es la retina, pero además va a conferir al globo ocular cierta elasticidad, viscosidad y rigidez. Ahora, cuando estamos frente a una estructura del vitrio, vamos a estar pues ante una estructura que va a ser cambiante a lo largo de toda la vida. Es muy diferente el vitrio que aparece en la edad infantil y en la edad adulta. ¿Qué funciones va a tener lo que es el vitrio? Principalmente pues el medio de transparente de relleno y amortiguador de choques. También nos sirve de soporte de las estructuras que van a estar encima de ella, como es la retina y la coroides. Ayuda a mantener la presión intraocular, pero en cuanto al mantenimiento de la presión intraocular, el más importante era qué estructura, el humor acuoso. El vitrio cumple una función de mantener la presión intraocular, pero muy poca. Absorbe también parte de la radiación ultravioleta, al igual que lo hace el cristalino, de tal forma que estos rayos tóxicos no van a hacer mucho daño en lo que es el área macular sobre todo. Ahora, las estructuras que habíamos estado viendo, lo que es la córnea, lo que es el cristalino, todos ellos tienen un poder dióptrico. Pero en caso del vitrio, a pesar de que ocupa una estructura tan amplia, no tiene un poder dióptrico importante. ¿Ya? Ahora, el vitrio es una estructura totalmente transparente, es carente de vasos, tiene nutrición y su nutrición se va a dar en la parte anterior a través de lo que es el humor acuoso y en la parte posterior por lo que es la circulación retinal. ¿Ya? Pero entonces, el vitrio, al igual que otras estructuras como la propia córnea, como el cristalino, que es una estructura totalmente avascular, que es un requisito necesario para lo que es pues la transparencia y el paso de la luz de todos estos dióptros oculares. ¿Ya? Entonces, el vitrio en la etapa adulta es un tejido conectivo especial, muy hidratado, 99% está compuesto de agua, y ocupa el 80% de todo el contenido ocular. Una gran extensión en cuanto a lo que significa ocupación del contenido ocular, pero que desde el punto de vista funcional, aparte de lograr una transparencia que va a transmitir lo que es los rayos
de luz hacia la retina, pues no cumple otra función tan gravitante. Entonces, el vitrio está formado por fibras de colágeno, por hialuronato, y va a tener una matriz tridimensional que va a hacer pues que esta provea al vitrio de esta transparencia que tiene. ¿Ya? Habíamos dicho que el vitrio a lo largo de todo el año o de todo el ciclo de vida va cambiando. Y es así que a nivel de la edad más temprana, en la etapa infante, va a mostrar un aspecto finamente estriado y con la adolescencia y en la adultez va a tener una estructura que va a formarse, desarrollarse una serie de tractos. De tal forma que en el adulto vamos a encontrar una estratificación hacia la parte posterior, donde el vitrio cortical se hace más denso. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir con el vitrio? Van apareciendo una serie de cambios que son propios de un proceso de degeneración, cambios que van a implicar una liquefacción, una condensación, hasta que esto termina en lo que se llama un desprendimiento posterior del vitrio. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es la estructura de un vitrio, vamos a encontrar que el vitrio no tiene una composición uniforme en todo el contenido, sino que va a tener dos capas, digamos, bastante determinadas y diferentes. Una que va a estar localizada más en la parte periférica y la otra en la parte central. Entonces, el vitrio más denso va a predominar en lo que es la parte periférica del vitrio del adulto, en tanto que el vitrio que es más fluido va a ocupar una posición más central. Muy bien, entonces el vitrio denso va a estar localizado principalmente en la periferia y el vitrio más fluido en la parte central. Y es este vitrio fluido que con el tiempo va teniendo una serie de lo que es pues manifestaciones de degeneración que van a terminar en lo que es el desprendimiento posterior del vitrio. Entonces, los hialocitos humanos son los encargados de lo que vendría a ser pues principalmente el centro metabólico del vitrio. ¿Y dónde están localizados estos hialocitos? Sobre todo en lo que es la periferia del humor vítreo. Estos hialocitos que están ocupando esta periferia en 90% van a ser los encargados de la síntesis de glicoproteínas, o sea, del ácido hialurónico, y también tienen pues alguna actividad fagocítica, macrófagos, ¿no? Y en la parte periférica también hay fibroblastos, pero en menor cantidad, solo un 10%. Y este ácido hialurónico formado por los hialocitos va a tener pues una circulación de la parte periférica al centro, y esta va a pasar hacia la parte anterior para ir hacia la malla trabecular, que es la forma como se va renovando este vitrio. Se forman los hialocitos en la parte más periférica, van a la central y se eliminan por la malla trabecular. Pero el vitrio va a tener una serie de estructuras donde va a estar adherido en forma más fuerte en algunas de ellas y más laxa en otra parte de la retina. Entonces, cuando hablamos de en qué partes está el vitrio adherido, vamos a ver pues que esta adherencia se va a dar principalmente en lo que se llama la base del vitrio. En esta estructura es donde la adherencia es mayor, pero de la misma forma el vitrio está adherido en la parte posterior del cristalino, está adherido en lo que es el nervio óptico y en todo lo que es la superficie de la
retina. Entonces, cuando va a existir un proceso de degeneración del vitrio, va a haber pues esta pérdida del andamiaje, porque todo esto da soporte a lo que es el vitrio y la retina, y va a ocurrir una serie de procesos de degeneración. Entonces, el vitrio está mucho más adherido en lo que se llama la base del vitrio, que es la hora serrada, el sitio de transición entre lo que es la retina hacia el tejido uveal, ¿ya? Ahí entonces va a existir la mayor adherencia del vitrio. El vitrio en condiciones normales es una estructura totalmente transparente donde no existe ningún tipo de elemento adicional, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué estamos observando ahí? Una hemorragia vítrea. En esta ecografía, ¿qué es lo que se está observando, además de esta hemorragia vítrea? De que la retina está aplicada. Para nosotros es muy importante siempre determinar cuál es el estado de la retina, porque de ella va a depender el pronóstico en una serie de patologías que nosotros enfrentamos en el día a día. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el vitrio, habíamos ya adelantado, es una estructura bastante inestable. El vitrio va a desestabilizar, va a alterar su composición frente a diferentes tipos de noxas, entre los cuales tenemos pues una serie de degeneraciones, ¿no?, que van a hacer que ese papel que tiene de andamiaje de la retina, de la coroides, pueda verse afectado. Además, que en el vitrio también pueden aparecer una serie de opacidades que van a interferir con lo que es la transmisión de la luz. Puede haber procesos infecciosos que va a resultar en peligro para todo el ojo, y puede aparecer fibrosis que condicionaría tracciones de retina. Entonces, dentro de lo que son malformaciones vítreas, vamos a ver pues de que puede haber lo que se llama la persistencia del vitrio primario hiperplásico, que son restos del sistema hialoideo no reabsorbido. En condiciones normales, toda esta estructura se reabsorbe y queda solamente el cristalino. Pero en algunos casos existe esta persistencia del vitrio primario hiperplásico que va a ser necesario dar un tratamiento, porque de lo contrario el paciente no ve, porque esto es una especie de catarata, una opacidad que está presentándose en el vitrio. Hay degeneraciones vítreas. Esta es una de las manifestaciones más frecuentes que ocurren a nivel del vitrio. ¿Qué degeneraciones? Hay una degeneración lacunar, hay una degeneración que va a producir desprendimiento del vitrio y una degeneración en empalizado. Respecto a la sinéresis o degeneración lacunar, ¿qué es lo que va a existir? El vitrio, en esta situación de inestabilidad que se va a presentar por diferentes circunstancias, ¿no?, poco a poco va despolimerizándose el ácido hialurónico, rompiéndose pues la estructura tridimensional y separándose la parte sólida de la líquida. Se va a producir una sinéresis. Entonces, esta degeneración lacunar es un proceso que se va a presentar en forma normal, es parte del envejecimiento del ojo, pero se presenta sobre todo en quienes, en los pacientes seniles, en los pacientes con miopía patológica y en cualquier proceso inflamatorio de estructuras vecinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta sinéresis del vitrio? De que se van a producir una serie de lagunas dentro de lo que es
la parte central del vitrio, las mismas que tienden a coalescer. Y este hecho de que se van juntando estas lagunas, estas sinéresis, va a hacer pues que este andamiaje se va perdiendo y poco a poco va a dar lugar a lo que es un desprendimiento posterior del vitrio. Esta situación de degeneración lacunar va a tener manifestaciones. El paciente se va a dar cuenta de que está ocurriendo este proceso. ¿Cómo se da cuenta? A través de una serie de síntomas, como son las miodesopsias o la sensación de moscas volantes. Puede haber deslumbramientos. Entonces, cuando ocurre esto, el paciente va a acudir a consulta porque es algo totalmente anormal que está ocurriendo. Entonces, esto condiciona la aparición de un desprendimiento posterior del vitrio. Estos dos eventos van de la mano. Y esa sensación de moscas volantes que va a presentar y experimentar el paciente va a ser ya un proceso que no va a desaparecer. Eso tiene que tenerlo claro. Cuando alguien tiene sensación de moscas volantes, ¿no?, esa sensación no va a desaparecer. Progresivamente, o sea, esto va a estar en forma permanente y se manifiesta más cuando el paciente mueve los ojos, cuando está viendo estructuras claras. Ahí es donde más molestias va a presentarse. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, evidenciar de que no exista alguna alteración que sí podría poner en riesgo la salud visual. En ese sentido, tenemos que evidenciar si existe o no un desprendimiento posterior del vitrio. ¿Ya? Entonces, este desprendimiento posterior del vitrio viene a ser pues esa separación parcial e irreversible de la unión del vitrio a la retina. ¿Ya? Se separa el vitrio denso del vitrio fluido, esto por la misma gravedad. ¿Por qué razón? Porque la coalescencia de estas lagunas, de esta degeneración, de esta sinéresis que habíamos estado observando, hace de que se pierda ese andamiaje, ese soporte, y el vitrio cae. ¿De dónde cae? De la adherencia que tenía hacia lo que es la retina. Entonces, va a haber pues esta acción que va a ser secundario a la misma gravedad o a traumatismos pequeños. El hecho es de que se produce este desprendimiento posterior del vitrio y ya no vamos a tener un vitrio uniforme, sino que vamos a tener un vitrio más denso y un vitrio más líquido. Y esto va a estar en constante movimiento con el movimiento de los ojos. Y este movimiento es lo que capta el paciente como sensación de moscas volantes. Entonces, si esto ha estado adherido acá y con la caída, ya sea por gravedad, ya sea por traumatismos pequeños, etc., esto cae, ¿qué es lo que puede producir en la retina donde está adherida? ¿Ok? Bueno, pero algo más específico. ¿Ok? Este está colapsándose. Un desgarro, una ruptura retinal. Entonces, cuando existe lo que es el desprendimiento posterior del vitrio, tenemos que buscar si existe o no este desgarro. Entonces, un paciente que viene a consulta por sensación de moscas volantes, de evolución reciente, 3, 4 días, una semana de evolución, bien podría tener un desgarro retinal. Entonces, el buscar este desgarro retinal, ¿por qué es importante? Porque desde este desgarro, si no se sella ese desgarro,
puede sobrevenir lo que es el desprendimiento de retina. ¿Ya? Entonces, paciente con sensación de moscas volantes de una semana de evolución, ¿qué se debe de hacer? Una oftalmoscopia indirecta, un fondo de ojo, para ver si hay o no desgarro. En 10% de los pacientes que tengan esta manifestación va a presentarse el desgarro retinal. En el 90% no se presenta desgarro retinal. ¿Ya? Entonces, si un paciente viene con sensación de moscas volantes de 6 meses de evolución, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Pacientes con sensación de moscas volantes de 6 meses de evolución. ¿Qué indica? Un fondo de ojo. En el fondo de ojo probablemente, ¿qué es lo que encontraríamos? El signo de anillo. ¿Mm? Podemos ver el signo de anillo cuando se desprende el vitrio. Ya, puede ser. Pero lo que nos interesa es descartar qué cosa. ¿A un desgarro? Desgarro retinal. ¿Ya? Ahora bien, con 6 meses de evolución, ¿qué piensa? ¿Hay más posibilidades de encontrar desgarro o menos? Menos. ¿Más por qué? Habría menos posibilidades, porque la evolución natural es que a través de este desgarro va pasando el humor vítreo más líquido y lo va desprendiendo. Hay un desprendimiento recto. Entonces, con 6 meses de evolución, probablemente ya habría una manifestación de desprendimiento de retina. ¿Ya? Pero en todo caso, hacer un fondo de ojo no es tan de más. ¿Ya? Ahora, no hay desgarro retinal, la posibilidad de desprendimiento de retina está más alejada, entonces a ese paciente se le explica de que esa sensación de moscas volantes no va a desaparecer. ¿Que existe alguna forma de tratamiento? Probablemente. Que con rayo láser podamos de repente algunas bandas de tracción disrumpirlas, romperlas o hacer una vitrectomía, pero son procedimientos, sobre todo la vitrectomía, demasiado cruentos para una patología, uno, que no afecta la visión, y otra, de que sí, puede ser molesta esa sensación de que hay algo que se cruza en la mirada, pero que eso no implica riesgo para su salud visual. ¿Ya? Ahora, en este desprendimiento posterior del vitrio, ¿ve? Se ha desprendido gran parte, otra parte también, pero acá hay una adherencia que es patológica, una adherencia que es mucho más fuerte que la que existía acá. Entonces, como esto está en movimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta banda va a ir traccionando a la retina. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Va a producir pues la presencia de fotópsis. El paciente comienza a ver unas luces. Fosfenos, esos tirones van produciendo lo que son estos fosfenos y puede también inducir a lo que es una ruptura retinal, un desgarro. Entonces, resumiendo lo referente a lo que viene a ser pues el desprendimiento posterior del vitrio,
tiene que haber inicialmente una sinéresis del vitrio, estas lagunas a nivel del vitrio que tienden a coalescer, y cuando esta coalescencia es grande, se pierde ese andamiaje, ese soporte hacia la retina, y se va a producir pues un desprendimiento posterior del vitrio. Cuando hay un desgarro retinal, a través de este desgarro, este vitrio fluido va ingresando y va haciendo que exista un desprendimiento de retina. Esta es la forma más frecuente de cómo se produce un desprendimiento de retina. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontramos solamente el desgarro, ¿qué se puede hacer? Sellar este desgarro, ¿no? Se cierra con rayo láser, con crioterapia. ¿Para qué? Para que no pase vitrio a través de esta estructura. ¿Ya? Entonces, la idea de que cuando viene un paciente con desprendimiento posterior del vitrio, con sensación de moscas volantes, de inicio temprano o de algunos días, al hacer el examen de fondo de ojo, lo que intentamos buscar es esto. Hay desgarro retinal, se da tratamiento preventivo para que no tenga desprendimiento retinal. No hay desgarro retinal, ese paciente no va a tener complicaciones. ¿Que seguirá viendo moscas volantes? Sí. Pero eso es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque eso se tiene que explicarle al paciente. ¿Ya? Ahora, los síntomas de este proceso, de lo que viene a ser pues el desprendimiento posterior del vitrio, va a ser miodesopsias bruscas, esa sensación de moscas volantes, va a haber deslumbramientos, los fosfenos fijos, o sea, estas luces que ven, eso nos debe de alertar. ¿Por qué? Porque eso significa una adherencia del vitrio a la retina patológica, mucho más firme, y eso puede en algún momento condicionar un desgarro retinal. Puede haber también opacidad, ¿no? O sea, el opérculo, el círculo que estaba mencionando. Puede haber hemorragias, eso también es signo de alarma. Pero en la mayoría de los casos, esto va acompañado de una muy buena agudeza visual. Entonces, las miodesopsias se mueven con mayor velocidad en el vitrio fluido, ¿no? Ahora, el vitrio también pues está adherido a estructuras vasculares, más laxamente, pero está bien adherido. Pero en algunas circunstancias esta adherencia puede ser mucho más firme en un vaso sanguíneo, y cuando esto cae, ¿qué es lo que va a producir? Una hemorragia vitrea. Y en estas circunstancias, ¿cuál va a ser la manifestación más importante? Pérdida de la agudeza visual. Pérdida de la agudeza visual. Esto es sencillo, es un vitrio transparente, le pones un poquito de colorante. ¿Qué va a hacer? Disminuye la visión. ¿Ya? Entonces, ¿puede haber hemorragia vitrea? Sí. Ahora, además se puede encontrar lo que es la degeneración en empalizada. ¿Ya? La degeneración en la empalizada constituye una degeneración conjunta pues, del vitrio y la retina, solamente que esto tiene un carácter hereditario. Está situado más en la parte anterior, en el ecuador, no da síntomas, pero es mucho más frecuente en quienes, en los pacientes con miopía, sobre todo con miopía patológica, ¿no? Cuando hablamos de miopía patológica, cuando la miopía es mayor a 6 dioptrías. Ahora, en esta degeneración empalizada va a haber una liquefacción del vitrio, adelgazamiento de la retina, y va a haber una adherencia mayor entre lo que es el vitrio y la retina.
Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Una rotura de la retina. Entonces, cuando nosotros examinamos lo que es la parte periférica de la retina en un paciente con miopía patológica, vamos a encontrar esto, una especie de empalizada. Esto condiciona ¿qué? Rotura retinal. Es un factor para que ocurra desprendimiento de retina. Esta es la razón por lo que los pacientes con miopía patológica se les debe de hacer una evaluación periódica para buscar esto. Si nosotros encontramos lo que es una degeneración empalizada, una degeneración latis, entonces tenemos que dar un tratamiento preventivo. ¿Cuál es? La aplicación de rayo láser alrededor de esta degeneración. Menos frecuentemente puede haber opacidades vítreas, ¿no? Secundario, por ejemplo, acá a una estronquiliasis, ¿no? Que es un hemato más común causante de meningitis eosinófila, ¿no? Es en el sureste de Asia. Se da, ¿no? Como también podemos encontrar toxocaracas. Es raro, pero se da. Ahora, habíamos dicho que en este proceso en que el vítreo posterior cae, cuando hay un desprendimiento posterior del vítreo, puede haber pues hemorragias vítreas en la medida de que el vítreo que está adherido a la retina, que está adherido a algún vaso sanguíneo ahí, pueda romper el vaso retinal al que está adherido. Pero además puede haber también hemorragia vítrea cuando hay, sobre todo, presencia de neovasos, vasos anómalos en la superficie de la retina. ¿Y en qué circunstancias se da esto? En patologías donde existe una isquemia retinal. ¿Qué casos dan isquemia retinal? Situaciones de retinopatía diabética que en los estadios más avanzados produce pues isquemia retinal, y producto de esta isquemia retinal es que aparecen vasos sanguíneos en la superficie de la retina, y estos vasos sanguíneos son vasos sanguíneos anómalos, vasos sanguíneos que tienden a sangrar. ¿Ya? ¿En qué otra patología puede presentarse neovasos? Lo preguntamos en el examen. En la hipertensión. No. Hipertensión. No, lo que está diciendo fue consecuencia en la obstrucción de vena central de la retina, que a los 3-4 meses produce un glaucoma neovascular, que no es otra cosa que traducción de neovascularización que también hay en la retina, que también existe en el iris. ¿Ya? Entonces, las causas del rumor del hemovitrio, de sangre en el rumor vítreo, puede ser el desprendimiento de vítreo que hemos estado hablando, los desgarros retinales, traumatismos, retinopatía diabética, discrasia sanguínea, etc. Entonces, tiene localización diferente, puede ser preretiniana o retrovítrea, intravítreas, etc. Y dependiendo de la magnitud del sangrado, esto se va a manifestar por diferentes grados de lo que son disminución de la agudeza visual. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace en estos casos? Habría que tratar de determinar cuál es la probable etiología, pero en casos donde no haya una situación de neovasos formados, la conducta es esperar. Esperar, pero con la certeza de que de pronto la retina no esté comprometida. ¿Ya? Entonces, en una hemorragia vítrea
por decir secundaria, un traumatismo, habría que ver, pues, ¿está la retina desprendida o no? Si la retina no está desprendida, entonces se espera 1 o 2 meses a que poco a poco se vaya reabsorbiendo este hemovitrio y la visión va mejorando. El gran problema es de que habíamos dicho que el humor vítreo es una estructura muy inestable, y cuando hay un sangrado, cuando existen resangrados, ¿qué es lo que pasa en el humor vítreo? Que se pueden formar bandas de tracción, se producen pues fibrosis, una membranogénesis, y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque esta membranogénesis, estas fibras que se van formando, pueden hacer a que exista un desprendimiento de retina, pero de tipo traccional. Vean, una hemorragia vítrea, que no es tan amplia, pero ¿cuál sería la agudeza visual de este paciente? ¿Por qué razón? Es poca hemorragia, pero está comprometiendo lo que es el área macular. Entonces este paciente estará viendo pues que el movimiento de manos en las situaciones, ¿ya? Por ejemplo, esto ya es una hemorragia vítrea que ya prácticamente está siendo reabsorbida totalmente. La conducta es observar. Entonces, para que se produzca esto tiene que pasar pues un tiempo, algo de reposo, pero la reabsorción se va produciendo progresivamente. Tarda más en reabsorberse el vítreo sólido, pero como es en la parte periférica, no es tan gravitante en cuanto a lo que es la agudeza visual, pero tardan en reabsorberse más, sobre todo las recidivas. Entonces, las recidivas, ¿en qué circunstancias se producen principalmente? Cuando hay una neovascularización, un neovaso que está ahí y esto tiende a sangrar, ¿no? Entonces, cuando no exista una reabsorción adecuada en plazos que se estiman 1 mes y medio, 2 meses, se hace una vitrectomía, ¿ya? En la vitrectomía se va a hacer pues la limpieza de todo el vítreo, ¿no?, a través de un vitriófago, para que pueda restituirse lo que es la visión. Y de acuerdo a lo que se esté observando, se puede dar también un tratamiento más dirigido. Puede haber opacidades también degenerativas, dentro de las cuales tenemos 2 patologías. La primera es la llanosis asteroidea, que es también un proceso de degeneración senil que tiende a ser unilateral, que vienen a ser pues opacidades suspendidas en el vítreo denso, que son poco móviles, ¿ya?, que son jabones cálcicos, no interfieren con la visión. Son opacidades que parecen pues astros suspendidos en el cielo, ¿no? Es así como lo ve el paciente. Y también tenemos la sinquisis centellante, es otra degeneración, opacidad degenerativa, que es una degeneración secundaria a otras alteraciones que fluidifican el vítreo. Son partículas brillantes y muy móviles, son cristales de colesterol y tampoco interfieren con la visión. Con los movimientos oculares, también estos se mueven, pueden por momentos de repente, cuando la concentración de estos cristales es mucha en el eje visual, producir algún grado de disminución de la agudeza visual. Y esta sinquisis centellante se va a presentar, como el paciente lo ve, y cuando nosotros examinamos también lo vemos con estas características. Ustedes deben haber observado este muñeco ñero que está ahí, porque cuando lo mueven se pone todo blanco, pero en la sinquisis centellante se ve de color amarillo. Es la misma sensación que se tiene.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la inestabilidad que se produce a nivel vítreo, una de las consecuencias más peligrosas viene a ser pues el hecho de que puedan formarse membranas dentro del vitrio. Y esto se presenta tras una serie de estímulos, ¿no? Ya sea que estas sean secundarias a traumatismos accidentales, a traumatismos quirúrgicos, a procesos inflamatorios, a procesos de hemorragias, a lo que es un resangrado, a procesos de sangrado, pero secundario a lo que es neovascularización, etc. Todo ello tiende a conducir a lo que es la formación de membranas en el vitrio. ¿Y qué es lo que hace esta formación de membranas? A que haya una proliferación fibrovascular, de tal forma que puede producirse lo que es un desprendimiento de retina traccional. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacer en estas circunstancias? De repente, pues una vitrectomía. En todo el vitrio, en todo proceso donde exista la presencia de proliferación fibrosa, se tiene que hacer pues una vitrectomía, que no es otra cosa que limpiar todo ese contenido del vitrio a través del vitriófago para de esta forma liberar de repente estas fibras de tracción, liberar todo lo que es la hemorragia que está presente y nosotros podamos ver cuál ha sido la verdadera causa de ese proceso de hemorragia, ¿no? Si estamos frente a un paciente con retinopatía diabética, muchas veces, ¿qué es lo que se coloca antes de esperar a que se produzca la reabsorción? Se colocan sustancias antiangiogénicas. ¿Para qué? Para que esos neovasos que están sobre la superficie de la retina se reabsorban. Y si se reabsorbe, ya no va a haber, ¿qué cosa? Resangrado. ¿Ya? Entonces, la vitrectomía es un procedimiento que se realiza para que una hemorragia vítrea que no se reabsorbe pueda ser solucionada. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bien, continuemos con lo que es el desprendimiento de retina. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando ya hablamos de lo que es el desprendimiento de retina, nosotros vamos a tener que considerar dos estructuras: lo que es el epitelio pigmentario de la retina y lo que es la retina neurosensorial. Ambas están juntas, dependen una de la otra, sobre todo lo que es la retina neurosensorial, porque es desde el epitelio pigmentario de la retina que esta retina neurosensorial va a tener todo su soporte metabólico. Entonces, en el desprendimiento de retina, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que esta retina neurosensorial se va a desprender del epitelio pigmentario de la retina. Y al estar desprendida, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? Que esa retina va a sufrir un proceso de degeneración. Porque el epitelio pigmentario de la retina
es el encargado del metabolismo de la retina neurosensorial. Por lo tanto, cuando estamos frente a un paciente que tiene desprendimiento de retina, uno de los factores importantes para el pronóstico, para el buen resultado de la cirugía de retina, va a ser el tiempo en que se opere. Cuando menos tiempo se opere, la posibilidad de lograr una situación de función visual buena, mejor, es algo que está latente en esta situación. Y cuanto más tiempo pase, se puede lograr de repente que la retina vuelva a su sitio, pero la parte funcional muchas veces no va de la mano con ella, ¿ya? Y recuerden ustedes que cuando nosotros examinamos un ojo, siempre vemos lo que es la parte funcional, ¿ya? Y la parte funcional es el ver, ¿ya? Entonces, un concepto que hay que tener en cuenta: desgarro retinal regmatógeno. Regma es rotura. Habíamos adelantado que la causa principal de un desgarro o de un desprendimiento de retina lo constituye el desgarro retinal. Desde lo que es esta ruptura retinal va a producirse pues el desprendimiento de retina posterior que va a ocurrir. Entonces, el desprendimiento de retina va a deberse a tres mecanismos de acción. Puede ser por acumulación de líquido, ¿no?, debajo de la retina, que son procedentes pues de los vasos retinianos o de la coroides, y se produce sin que exista un agujero o desgarro retiniano. O sea, son desprendimientos de retina no regmatógenos. El segundo mecanismo es la tracción vítrea de la retina. ¿Por qué razón? Por esa condensación vítrea y fibrosis, ¿no?, consecutiva a trauma accidental o quirúrgico, a encarceración del vítreo en una herida quirúrgica, en caso de retinopatía proliferativa, donde se van a formar bandas fibrovasculares, bandas fibrosas que traccionan la retina y la rompen. También es un proceso no regmatógeno, donde no hay una ruptura retiniana, ¿no? ¿Qué se está observando? Vasos sanguíneos anormales debajo de la retina que van a producir un edema, un desprendimiento de retina. Un área de desprendimiento de retina hemorrágico. A ver, describan ahí lo que están viendo. ¿Quién quiere participar? Solo describan lo que están viendo, no. A ver, ¿qué estás viendo? Hay un borramiento de la papila. Ya. ¿Qué más? Y podría ser el desprendimiento debajo de la papila. En un área delimitada. Más o menos todo esto, ¿verdad? Y también por acá. Es un desprendimiento más de tipo inflamatorio. ¿En qué patología se puede presentar esto?
principalmente cuando hay presión sistémica elevada, ¿no?, en forma aguda. Este tipo de manifestación puede ser una expresión de toxemia del embarazo, de crisis hipertensivas, ¿ya? Entonces, en esas circunstancias se presenta este tipo de desprendimiento de retina. ¿Cuál es el tratamiento? El cuadro de fondo que está desencadenando, ¿ya? Esto no es para que el oftalmólogo lo maneje, por si acaso, ¿ya? Tiene que el ginecólogo, el de UCI, el cardiólogo, solucionar este problema, ¿ya? Por ejemplo, una coloretinopatía serosa central en casos de eclampsia, ¿ya? En esas circunstancias se va a presentar. Entonces, este desprendimiento de retina no reumatógeno, puede haber pues líquido por succión, sangre traslado a nivel uveal. Hay un desprendimiento seroso, ¿no?, en la retina. También puede haber desprendimiento de retina por la masa, por una masa tumoral, ¿no? Hay una masa tumoral subyacente y eso pues desprende la retina. El pronóstico va a depender de qué tumor sea. De repente el tratamiento va a ser solo el desprendimiento de retina o ya de repente la enucleación del ojo, ¿no? Entonces, cuando existe una encarcelación del vitrio en una herida, esta va a traccionar a toda la retina. Por ejemplo, acá hay una herida abierta a nivel de la esclera con el vitrio que está encarcelado. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a ir jalando la retina y esto puede producir en el tiempo un desprendimiento posterior o un desprendimiento de retina, en este caso de tipo traccional. En el caso de una retinopatía diabética, se va a producir pues este desprendimiento de retina traccional, ¿no? ¿Por qué? Porque estas bandas proliferativas se van uniendo, van jalando la retina y esto produce desprendimiento de retina. Entonces, imagínense una retina con estas características propio de una retinopatía diabética proliferativa, nos va a condicionar pues a que exista, ¿no?, una recuperación mucho más inmediata, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Que el paciente llegue a este estadio, ¿ya? El gran grupo, el grupo mayoritario de todos los desprendimientos de retina van a sucederse secundario a qué? Desgarros retinales, rupturas retinales, agujeros retinales, como se están viendo ahí. Y ante cualquiera de estas cosas, ¿qué es lo que se debe de hacer? Una vez identificado, cirugía láser o quimioterapia. ¿Para qué? Para sellar estos agujeros, estos desgarros, y no exista progresión hacia lo que es desprendimiento de retina. ¿A quiénes se debe examinar para buscar esta posibilidad? Miopes patológicos, ¿qué más? Diabéticos. Pacientes con mioresopsias, fosfenos, que pueden tener desprendimiento posterior. ¿Ya? Entonces, el tercer mecanismo, el más común, Desprendimiento ¿no?, de vitrio. es acá dice mixto de acumulación de líquidos subretinianos a través de un agujero desgarro retiniano. Cuando hay un desgarro retiniano,
¿Qué es lo que va a hacer que la retina poco a poco se vaya desprendiendo? El paso del humor vítreo más líquido a través de ese desgarro. ¿Listo? ¿Ya? Y esto es lo que corresponde al desprendimiento de retina de tipo reumatógeno. Entonces va a haber una tracción vítrea, producción de un desgarro retinal y lo que es el paso continuo del vítreo fluido a través del desgarro, ¿no? Si no se actúa quirúrgicamente, la separación retiniana pues progresiva e irreversible. Desgarros retinales, ¿no?, en forma de herradura. Puede ser único, puede haber dos o más. Hay que buscar cuántos desgarros hay en el proceso de operación. ¿Por qué? Porque estos desgarros tienen que ser sellados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un desgarro retinal? Como un paso inicial es el cerrar el desgarro. Factores que confluyen en el desgarro de retina de tipo reumatógeno. Una, la presencia de la rotura retiniana o desgarro. Que existan fuerzas traccionales del vítreo sobre este desgarro retiniano y la existencia del vítreo fluido que atraviese a través de este desgarro. De tal forma que ese vítreo fluido va produciendo el desprendimiento de retina en forma progresiva. Entonces, un desprendimiento de retina o un desgarro retinal será más peligroso si ésta se encuentra en el sector superior o en el sector inferior. ¿Por qué razón? Porque por gravedad va a ir decolando poco a poco. En cambio, de la parte inferior sigue el mismo mecanismo, pero es más lento. ¿Ya? Habíamos dicho que el desprendimiento posterior del vítreo puede haber lo que es adherencias vitreoretinianas anómalas mucho más fuertes que van a producir lo que es los fosfenos, pero también puede producir lo que es estos desgarros retinales. Si nosotros vemos lo que es la degeneración linfatizada, esto también va a correr ese riesgo de producir un desprendimiento de retina. Vean, cuando hablamos de vicios de refracción, todos los vicios de refracción tienen un componente óptico, ¿ya? Pero en el caso de una retina patológica, ya no hablamos solamente de lo que es un vicio de refracción, sino estamos hablando de una retina enferma. Una retina enferma que puede condicionar un desprendimiento de retina. ¿Ya? Entonces, un paciente con una miopía de 9, 10, 15, 20 va a tener una patología que condiciona a este paciente a que pueda tener un desprendimiento de retina, aparte de una serie de problemas retinales que existen. Ya no hablamos solamente de lo que viene a ser un proceso de un vicio de refracción. ¿Está bien? No se quede dormido. Vean, el fondo de ojo de una retina, de una miopía patológica, donde existe pues una retina totalmente adelgazada, va a haber de repente el cono miópico, ectasias a nivel de la esclera, etc.
Entonces, una situación de traumatismo, ¿por qué puede producir un desprendimiento de retina? Porque va a generar, pues, de repente, una alteración en lo que es el diámetro anteroposterior del ojo, que condicione que situaciones preexistentes como las cineres de vitrio, etc., puedan hacer de que exista la posibilidad de que haya un vitrio desprendido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación de un desprendimiento de retina reumatógeno? ¿Ya? Entonces, encontraremos en primer lugar que este paciente va a tener síntomas derivados de lo que viene a ser el desprendimiento posterior del vitrio y las tracciones que esto ocurra, ¿no? Entonces tendrán miodesopsias súbitas, unilaterales, habrá fosfenotipos, pero a esto se puede adicionar lo que viene a ser pérdidas sectoriales del campo visual. ¿Ya? Pérdidas sectoriales que de pronto el paciente va a referir como que hay una cortina en tal posición de la mirada, como que hay un telón que está cayendo en esa zona, un mechón de pelo, etc. ¿Y habrá pérdida de la agudeza visual? Sí. En la medida que el desprendimiento de retina progrese y comprometa el área macular, o cuando se produce pues una hemorragia vítrea. ¿Ya? Puede consistir una hemorragia vítrea con lo que es el desprendimiento de retina, sí. Ahora bien, entonces, ¿cuál sería la historia por la que viene un paciente con desprendimiento de retina? A ver, el celeste. Puede ser un trauma. Ya. Preséntate el caso. Paciente de 30 años refiere que sufre un pelotazo, igual que los pelotazos en la región. ¿Ya? Y al examen de pasa de ojos, ¿Qué ves? el tema del rendimiento. ¿Ya? A ver, ¿de qué otra forma podrías tú presentar? Paciente que sufre traumatismo ocular requiere que Bueno, entonces, si vemos la evolución más o menos natural de cómo se presenta un desprendimiento de retina, probablemente el paciente nos refiera una sensación de moscas volantes, la presencia de fosfenos de algunos días de evolución, ¿no? Y que a esto de pronto ya se suma una pérdida de visión en alguna parte del campo, ¿no? Lo ideal sería descubrir o hacer el diagnóstico del desprendimiento de retina en esa circunstancia. ¿Ya? Si a esto se suma el hecho de que ha habido una disminución brusca de la visión, entonces ya estamos hablando de un compromiso mayor, donde el área macular esté comprometida nos va a hacer de que el pronóstico visual también disminuya en cuanto a ganancia de visión. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre un desprendimiento de retina,
¿qué es lo que va a ocurrir? Los fotorreceptores que están en unión estrecha con el epitelio pigmentario de la retina va a quedarse pues sin la nutrición adecuada. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? De que en forma progresiva esta se va a ir degenerando, ¿no? Y la neurona de la retina interna sí recibe nutrición, pero no los fotorreceptores, que son las estructuras más importantes, que es donde se produce el proceso de fototransducción, que es la que va a consistir en que el estímulo luminoso de pronto se convierte en estímulo eléctrico y viaje así hasta el cerebro. ¿Ah? Entonces, conforme pase el tiempo, esta retina va degenerándose, y cuanto más degenerada esté, menos función de visión, de fototransducción va a cumplir. Entonces, cuando vamos a enfrentar el tratamiento del desprendimiento de retina, va a ser pues un tratamiento quirúrgico, no existe el tratamiento médico. El tratamiento siempre es quirúrgico, ¿ya? Entonces, el primer paso va a ser lo que es el cierre del desgarro retinal. Y en el fondo de ojo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pues esas bolsas, ese desprendimiento de la retina que está encontrándose, ¿ya? Vean, en la parte inferior vemos un desprendimiento de retina, una bolsa, la misma que va moviéndose en tanto mueve el ojo cuando estamos realizando el examen. Esta bolsa, ¿por qué se mueve? Maestro. ¿Por qué? Por el líquido que hay dentro. Entonces, en la operación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? También hay que drenar ese líquido. Se drena el líquido, se sella lo que es el desgarro retinal y se pone una banda de tracción o una banda en los 360 grados. ¿Qué están viendo ahí? ¿Cuál es la parte patológica? ¿Esta o esto? ¿Esto? Bueno, ¿Por qué dice que esto es patológico? ¿Qué significa esto? no, eso está atrás. Es que le da esa bolsa. Es esto. Esta es la bolsa que está desprendida. Debajo de esto hay líquido y esto es lo que está haciendo que esa bolsa poco a poco, cada vez más, vaya incrementándose el desprendimiento. Vean, si el desprendimiento no es tratado, pues va a haber un desprendimiento total de la retina que toma ese aspecto, un aspecto de embudo. Entonces, en estas circunstancias, el pronóstico es peor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de un desprendimiento de retina reumatógeno? Siempre es quirúrgico, ¿ya? Y tiene que ser operado por personas de la subespecialidad de líquido y retina. No todos los oftalmólogos operan desprendimiento de retina. Tiene que haber una implementación adecuada donde se va a requerir probablemente vitrectomía para tener un buen resultado, ¿ya? Entonces, el desprendimiento de retina tiene que hacerse por una persona entrenada y de preferencia que quede bien a la primera.
porque de lo contrario es un calvario que va a tener el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Uno, localizar y sellar todos los desgarros retinales, porque puede haber un desgarro, puede haber más desgarros, entonces hay que sellar estos desgarros. Relajar todas las tracciones vítreas retinianas, que esto se hace con lo que es la vitrectomía, y evacuar las bolsas de líquido subretinal. El producir la retinopexia mediante láser o frío. La retinopexia es pues que ese desgarro hay que sellarlo, y esto lo hacemos o con láser o con crioterapia. ¿Ya? Ahora, a esto hay que hacer lo que es un bucle escleral, vitrectomía, etc. Acá se está colocando lo que es un bucle escleral en 360 grados. ¿Esto para qué? Para que lo que es la retina desprendida y el epitelio pigmentario se junten. Luego de que se haya drenado el fluido y se haya sellado lo que es el desgarro retinal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de desprendimiento de retina, hablamos de una emergencia ocular. Una emergencia que debe ser solucionada, de preferencia pues en los próximos 15, 20 días, no más allá. Porque en la medida que se tenga un resultado de este desprendimiento de retina, en los 15 próximos días vamos a tener un mejor pronóstico visual. ¿Ya? Cuanto más tiempo pase, se puede lograr un buen resultado anatómico, pero la parte de la función no vamos a hacer de que resuelva en forma adecuada. Muchas veces existen pacientes que son evacuados de algún sitio, ¿no?, lejano hacia centros de referencia donde se opera retina, y en estos centros de referencia de pronto se sigue pues todo un protocolo donde involucra demasiado tiempo. Si llega ya a sus manos con el día 18, 20 de lo que es desprendimiento de retina, no se le puede sumar pues 15, 20 días, un mes de lo que signifique el manejo administrativo de esa institución. Si ustedes por alguna circunstancia están haciendo lo que es la especialidad, están formándose como residentes y ven que un paciente evacuado de desprendimiento de retina viene o llega a sus manos, lo que tienen que hacer es cortar una serie de trámites para que ese paciente se opere lo más pronto posible. De lo contrario, se va a entrar a operar en condiciones donde va a haber mayor dificultad, va a haber un peor pronóstico visual. ¿Ya? Recuerden eso, chicos, el desprendimiento de retina es una emergencia que tiene que ser resuelta de preferencia en los próximos 15 días. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, chicos? Con esto terminamos clase corta. ¿De quién es esto? Ahí tiene el examen.